Ongi etorri, mila esker etortzeagatik. Eta hasiera emango diegu Arabako Kontsejuei buruzko jardunaldiei. Beraz, espero dugu zure gustukoa izatea, ziur gaude. Eta gogoratu, orain gitaragua orain azalduko dut, gaztelaniaz, eta bide batez, badakizue zenbat islari ditugun, eta orain gaztelaniaz azalduko dizuet, bai? Muchísimas gracias por venir. Bienvenidos a todos. Damos comienzo a las jornadas de los concejos alaveses. ¿De qué va esto? Pues de concejos, de nuestros pueblos, de todo eso que queremos tanto y muchas veces desconocemos tanto, ¿no? Las sesiones van a ser 3 sesiones, las jornadas, porque estoy segura que vais a venir hoy y vais a venir el próximo día y el otro día, seguro. Entonces, hoy la va a dar el profesor José Ramón Díaz de Durana, que luego le presentamos. El próximo día, o sea, el próximo martes, digo para que lo apuntéis en la agenda, el próximo martes lo va a hacer José María Ortiz de Orruño, que está allí el profesor, que va a ser como una continuación de todo lo que hoy nos van a contar, no nos podemos quedar sin la segunda parte. Y un tercer día, que va a ser, en vez de martes, va a ser un sábado a la mañana, que ya habéis hecho todas las compras, todo, tenéis todo organizado, y a las 11 podéis ir a Elorriaga. Y entonces Ismael García Gómez, que ahora no le veo, que está aquí, el historiador, y una servidora, pues veremos la iglesia, veremos el archivo y veremos la casa de Hijos Dalgo, que es donde está la asociación de Acoa y Acobi. Estas jornadas están organizadas por Celedones de Oro, con la Diputación Foral de Álava, junto con la Diputación Foral de Álava, y con la colaboración también de ACOA, que es la Asociación de Concejos de Álava, y ACOBI, que es la Asociación de Concejos de Vitoria. Entonces, el día ese, 11 de octubre, vais a tener oportunidad de ver dónde es esa casa, que es en Elorriaga, que habéis pasado 1000 veces, pero que igual no sabéis dónde está la casa, ¿no? Entonces, tenemos un programa de 3 sesiones, creo que muy ilustrativas y que nos van a dar mucha luz y mucho conocimiento. Vamos a dar paso a Laura Pérez de Borinaga, nuestra diputada, y a estas jornadas. Perdón. Sí, perdón. Primero a José Mari Vélez de Mendizábal, que es el presidente de Celedones de Oro. José Mari. Lehendabiziko aldiz da Urrezko Zeledonek eolako jardunaldi saio bat antolatzen duela, beste formato bateko jardunaldiak egiteko ohituta gaude, baina holan jardunaldi jarraiak eta 3 zatitan egiteak markatzen du lehendabiziko aldiz gure egutegia, eta benetan poza saltzea gure aldetik, erronka bati egin bai diogu aurre, eta da hain zuzen diputazioak orain dela urtebete edo eskatu zitzaigula, handik eskatu zitzaigun, antolatzea Arabako kontzejuen gaineko ekitaldi bat. Zergaitik eta kontzejuak nahiz eta handiak izan numerotan, txikiak dira ezagutzan, ezagupidetzan, batez be Gasteizen. Gasteiz normal, hiriburu bezala handiagoa da, eta hemengo biztanlegoak nahiko urrindik, edo nahiko urrun ikusten dituzte Arabako kontzejuak. Es, pues, la primera vez que Celedones de Oro afronta un reto como el que se nos propuso desde la Diputación para mostrar a la sociedad vitoriana la realidad de los concejos alaveses, una figura, una institución, una forma de gobierno que ni nosotros y muchas veces ni los de los propios concejos
conocen en profundidad, y era una inquietud de la Diputación el que pudiéramos preparar algo. Nosotros es un honor porque por primera vez se nos pide hacer unas jornadas de estas características, ¿no? Es decir, que Celedones de Oro, estoy convencido de que hemos dado un salto cualitativo importante en este aspecto y que estamos consolidando de alguna manera una forma de hacer dentro de la propia asociación, con nuestros propios asociados, y más de una vez lo he comentado y bueno, aprovecho la oportunidad también para decirlo aquí. Celedones de Oro cada vez más se está pareciendo a una academia popular, del saber popular, donde tenemos 150 socios, asociados, bien galardonados con el Celedón de Oro, o no, pero que son socios con los mismos derechos y obligaciones, y entre esos 150 socios verdaderamente tenemos un caudal de conocimiento grandísimo, y que desde la Diputación que se nos ha pedido esto, yo quiero agradecerle a la diputada y quiero que lo haga extensivo también al diputado general, que es de quien surgió la idea, ¿no? Bueno, eta besterik ez, nire aldetik eskertu, hemen zuen presentzia eta arrakastatsuak eta emaritsuak izan ditezela jardunaldi hauek. Eskerrik asko. Laura, toca a ti. Eskerrik asko, Elena. Arratsaldeon, bueno, para mí es un honor como diputada foral de Equilibrio Territorial y de Ordenación del Territorio daros la bienvenida a estas jornadas organizadas junto a una institución tan importante para nosotros como es Celedones de Oro, con la colaboración también de ACOA y de ACOBI, y prestar este apoyo desde Diputación Foral de Álava. Hoy nos reunimos para reflexionar y para dar a conocer una de las instituciones también más singulares y valiosas que tenemos en nuestro territorio, nuestros concejos, los concejos alaveses. Entidades locales, que así lo son, con personalidad jurídica propia, que desde hace siglos han sido el motor de la participación vecinal, del diálogo y del acuerdo en Álava, y que siguen representando el mejor ejemplo del autogobierno cercano y participativo. Los concejos son pasado, pero también son presente y, desde luego, no nos quepa la menor duda que son futuro de la democracia local en Álava. Su historia es la historia de nuestros pueblos, de nuestras gentes, de sus decisiones compartidas y de su capacidad para saber adaptarse a la realidad actual, a la modernidad, a los nuevos tiempos, sin perder ni un ápice de su esencia. En un momento en el que hablamos tanto de reto demográfico, de equilibrio territorial, de cohesión social, los concejos nos recuerdan que la clave está precisamente ahí, en fortalecer lo local, lo cercano, en dar voz a quienes viven o vivimos en los pueblos y construyen y construimos juntos el territorio día a día. Son una herramienta viva para garantizar que cada pueblo, por pequeño que sea, tenga capacidad de decisión, de acción y con ello de alcanzar el pleno bienestar. Desde Diputación Foral de Álava creemos firmemente en la importancia de dar visibilidad a este nuestro patrimonio político, histórico y cultural, y hacerlo de la mano de instituciones como Celedones de Oro, desde luego, nos permite acercarlo aún más a toda la ciudadanía. Eskerrik asko guztioi hitzaldi honetara etortzeagatik. Muchísimas gracias también a todas las personas que habéis hecho posible estas jornadas, y desde luego desear que sean un espacio de aprendizaje, de reconocimiento y de impulso para seguir fortaleciendo nuestras raíces democráticas y, cómo no, nuestros concejos alaveses. Mila esker. Que dice el profesor que a ver si no se sienta. No, pues espera. Siéntate, anda. Bueno,
recordamos, hoy día de Durana, el profesor de Durana, el próximo martes, para que apuntéis, el profesor Ortiz de Ruño, y el 11 de octubre, Ismael García Gómez y una servidora. Bueno, ¿quién es Día de Durana? Pues ya sabemos, ¿no? ¿Quiénes son estos dos grandes profesores que hemos cogido para, bueno, que han tenido la gratitud de venir a hablarnos de todos esos pueblos y esos concejos, ¿no? José Ramón Díaz de Durana es vitoriano, es catedrático de Historia Medieval en la Universidad del País Vasco, EHU, Euskal Herriko Universitatea. Ha estudiado las transformaciones económicas, bueno, que no has estudiado, ¿no? Como Ruño, ¿no? Sociales, políticas en el ámbito cantábrico bajo medieval. Dirige el proyecto Violencia y Transformaciones Sociales en el Nordeste de la Corona de Castilla, de 1200 a 1525, y dirige también el Grupo de Investigación del Gobierno Vasco, Sociedades, Procesos y Culturas, del siglo VIII, ¿no?, al XVII. Vale. Codirige también, junto con otras personas, la base de datos ILAME, ¿no?, hidalgos, labradoras y mercaderes. Y bueno, cualquiera puede acceder a sus múltiples trabajos y bueno, y últimamente en Vitoria lo hemos visto en la prensa. ¿Y por qué? Pues porque está dirigiendo un equipo con un proyecto precioso que son los libros de cámara, las actas del ayuntamiento, ¿no?, desde el siglo XV, que habéis ahora presentado en julio, si no me equivoco, el tercero, que tenéis pensado como unos 20. Bueno, entonces nos quedan actas, y bueno, que no dejan de reflejar cómo es el gobierno y qué se cuece en la ciudad, ¿no? Y están ya todos a la venta, además, ¿no? Entonces se van presentando, ahora se ha presentado el tercero en julio. El título de tu charla va a ser ¿Cómo se gobernaban los pueblos alaveses en la Edad Media?, ¿no? A ver, ¿cómo hemos pensado estas jornadas? Bueno, pues Día de Durana nos va a hacer, es decir, de dónde venimos, pero así como mucho para atrás, ¿no?, para luego dejar el testigo a Ortiz de Ruño, que nos dirá pues más cerca, ¿no?, lo que pensamos más cerca, de 2 o 3 siglos hacia aquí, ¿no? Entonces es medieval y es contemporánea, ¿no? Y luego nosotros pues ya haremos un poco de todo, ¿no, Isma? Bueno, entonces, ¿por qué es importante? Pues porque todos queremos mucho nuestros pueblos, estamos orgullosos de nuestros pueblos, son preciosos, qué bonitos, qué cuidados están, todo, ¿no? Uno se compra la casa, no sé quién ha ido a vivir a no sé qué casa y tal, y muchas veces no sabemos ni de dónde vienen, ni cómo son, ni cómo se gobiernan, ni qué derechos tenemos, ni qué obligaciones tenemos. Cuando uno va a una casa a comprar, que vive estupendo, no, ya no vive en Vitoria, vive no sé dónde, pues uno tiene que saber qué derechos tiene, pero también tiene que saber qué obligaciones tienen. Y enseguida además llegan las elecciones de los concejos. Y es bueno que todo el mundo sepa cómo se gobiernan los concejos, que les diré que es un gobierno singular. No hay nada en la Comunidad Autónoma Vasca que se gobierne como nuestros concejos, ¿verdad? Y en España hay pocos, pero exactamente iguales creo que no. No, me dice la diputada que no. Luego, en Navarra, pero no es lo mismo, va el dinero luego por otro lado, ¿no? Entonces realmente es un gobierno singular que es bueno que lo conozcamos, ¿no? Primero porque es nuestra historia, es nuestra vida, es nuestra tierra. ¿Por qué? Pues porque vivimos aquí, da igual, donde es nacido, donde sea, ¿no? Estamos aquí y todos somos de aquí los que estamos aquí. Y luego para conocer qué derechos tienes y qué obligaciones que las tienes. Entonces, vamos a ver de dónde venimos, ¿no, profesor? Pues venga, aurrera. Ay, Dios mío. Bueno, vamos a empezar hablando un poco de la actualidad, porque si no, de ese modo les refresco la memoria. Bueno, en este momento, si yo salvo error, hay 333 concejos en Álava, 63 se localizan en Vitoria. Como se ha dicho aquí, son entidades inferiores al municipio, pero esto es muy importante y lo han tenido
en fin, tienen una gran autonomía en el gobierno de sus intereses, y esto es fundamental desde el punto de vista histórico. Y, bueno, pues ahora los miembros son elegidos, ahora hay elecciones cada 4 años entre los ciudadanos del lugar. Se distinguen 2 tipos de concejo. Uno, el concejo abierto, que no es sino la asamblea de vecinos. La asamblea de vecinos es el órgano de gobierno, ¿verdad? Lo que pasa que, pues normalmente suele haber una junta administrativa que es la que eligen ahora los vecinos y que gobierna digamos, el concejo y sus intereses. De todo esto me gustaría que se quedaran con algo que me parece importante y que está en el origen, como luego veremos, de esta situación actual, que no es otra que la autonomía con la que históricamente han existido estos concejos y los vecinos de esos concejos han defendido sus intereses, sus derechos sobre el monte, sobre el bosque, las tierras de labor que se repartían, las obligaciones que antes comentaba Elena. Se han organizado siempre, pero no solamente se han organizado internamente, sino que también se han organizado frente al exterior. Es decir, esa organización de la comunidad les permitía tener una relación, una interlocución con, primero, las comunidades de al lado, pero también, como veremos, con los señores, con las villas, como Vitoria, por ejemplo, con las instancias judiciales a las que muchas veces tenían que acudir porque tenían pleitos con el de al lado, con el señor, con la villa, y también incluso con la corona. Y eso implica algo que me gustaría que también estuviera presente en toda mi intervención. Es decir, no se entiende la pervivencia de una institución como esta, la del concejo, si no solamente hay una organización de la comunidad aldeana, sino que además hay un reconocimiento por parte de las instituciones, ahora la Diputación Foral, los concejos de las villas, perdón, los ayuntamientos de las villas, etcétera, etcétera. Es decir, reconocimiento, organización, autonomía como elementos de la historia de estos concejos. Bueno, los medievalistas somos más de aldeas que de pueblos. Bueno, todo el mundo tiene sus defectos, particularmente los arqueólogos más que incluso los medievalistas. Pero bueno, todos en conjunto solemos hablar más de aldeas que de pueblos. La aldea es una creación medieval. En fin, ustedes ahora que hoy este señor de pelo anaranjado ha estado hablando en la ONU diciendo pues unas cuantas barbaridades seguidas. Bueno, ese tipo de magnates ahora se les compara con esos grandes señores feudales que en la Edad Media controlaban el territorio y actuaban a su antojo utilizando la violencia. Bueno, pero en general, hasta que llegó este señor de pelo anaranjado, la Edad Media siempre ha tenido mala fama. Yo no pretendo que ustedes cambien su idea acerca de la mala fama que se ha atribuido a las gentes de la Edad Media. Yo creo que ahora, pues gracias al cine, a las series, a las novelas, en fin, la idea que tiene la gente es más caleidoscópica, algo más compleja que esos buenos o malos que hasta hace poco tiempo nos encontrábamos en todos los sitios, ¿verdad? Bueno, la Edad Media, por si ustedes no lo saben, creó la ciudad en los términos en que hoy la conocemos. Vitoria es una de esas ciudades. Creó las universidades. Durante esa etapa se desarrollaron las lenguas, o ya existían otras como el euskera, que ya se hablaban, por supuesto. Y otra de las cosas que es una creación medieval es la aldea. La aldea es digamos, su nombre procede del árabe, qué curioso asunto tan cristianas esas aldeas, pero con ese nombre, digamos, con esa etimología árabe, ¿no? Eso es un apelativo que se empieza a utilizar en el siglo XI, aldea, mientras que el de populus es más, digamos, de latino,
y se refiere, como en el caso de la aldea, a un grupo humano reunido en un tiempo y en un espacio determinados. Lo que pasa es que la aldea tiene ese componente también de granja, ¿no? de esa villa pequeña donde, bueno, pues una familia o una familia más o menos extensa cultiva el territorio durante un tiempo y que al final un conjunto de granjas acaban conformando una aldea, ¿no? Bueno, pero lo importante, ¿desde cuándo existen esas aldeas en Álava? Existen desde siempre, desde el Neolítico, no han cambiado, o proceden de este precioso y preciso momento que es la Edad Media. Bueno, los arqueólogos que han, en fin, en este caso, además, en este territorio, han estudiado abundantemente a las aldeas alavesas y vascas también, por supuesto, Juan Antonio Quirós o Agustín Azcárate, han estudiado esas aldeas, en fin, esos lugares donde se reunía la gente de una manera que no se ha hecho en ninguna parte de la península, probablemente, aunque la arqueología ha avanzado abundantemente. Estos dibujitos que les traigo yo aquí son dibujos encargados por los arqueólogos a los dibujantes que, como Ismael, nos retratan esa vida de la época, a veces demasiado idealizada, pero que, bueno, trata de acercarnos a ese mundo, ¿verdad? Yo voy a tratar de trasladarles con algunos ejemplos, en este y en otros casos, cómo eran esas aldeas. Las aldeas de los arqueólogos, las que nos han mostrado, una de ellas, por ejemplo, puede ser Zaballa. Zaballa, como saben, es el lugar donde ahora se ubica la cárcel y, bueno, en ese lugar había una vieja aldea medieval que fue luego un despoblado medieval y que, bueno, se había quedado allí como una granja, literalmente, hasta prácticamente la actualidad, hasta que se decidió allí hacer la cárcel y Juan Antonio Quirós recibió el encargo de estudiarla. Como ven, es un espacio pues reducido, 4 hectáreas, y el poblado ocupaba el fondo del valle, que va evolucionando más o menos del siguiente modo a través de las siguientes fases, si me lo permiten, muy rápidamente. Los restos más antiguos, como ven, son del siglo VI-VII, es decir, hay una ruptura entre el poblamiento romano y el poblamiento medieval. Son esas aldeas medievales que ahora las vemos, las conocemos, luego hablaremos de ellas más, las que se acaban fundando en esta etapa. Y en esa primera etapa lo que nos encontramos es con algunas granjas que están distribuidas por el valle y con casas de madera, que era lo habitual, asociadas a silos, como pueden ver ahí en esa flechita, donde, bueno, pues, digamos, se ubicaban las reservas de la familia, sobre todo de trigo, para afrontar malas cosechas o otro tipo de productos, ¿no? Entre los siglos VII y VIII, ese yacimiento es profundamente modificado y lo que ocurre es que se incorporan otras granjas y acaba constituyéndose eso que luego vamos a llamar la aldea de Zaballa. Ya en ese momento, la cerámica en particular y otros restos permiten observar cómo esa sociedad que vivía en Zaballa ya estaba jerarquizada, donde se distinguían distintos niveles de riqueza, pese a, digamos, esa etapa embrionaria, originaria que hemos visto. En esta fase 3, hacia mediados del siglo X, tiene lugar una modificación sustancial. Sobre esas granjas, esas casas de campesinos, digamos, construidas en ese espacio que hemos visto, se crea un monasterio. Un monasterio que lo que hace es expulsar a quienes vivían en esa aldea de Zaballa y las desplazan al fondo del valle. Bien, continuamos ahí con esos grandes silos construidos gracias a la creación de ese monasterio, porque el monasterio, como pueden imaginar, lo que hacía era cobrar rentas a los vecinos de la aldea que, lógicamente, eran guardadas en estos silos. Hacia mediados del siglo XIII tiene lugar otra transformación de la aldea, y es que en ese momento se produce una reducción del número de habitantes que existían y al final se acaban quedando allí 4 o 5 familias. Bueno, ese abandono
parece estar determinado, por un lado, porque se fundan, como veremos, varias villas y en particular se funda Vitoria, ya se había fundado a finales del siglo XII, y bueno, pues muchas gentes acuden, como está sucediendo ahora, desde los pueblos a la nueva villa, en este caso a Vitoria. Y también por la acción de los señores, es decir, los señores que lo eran, obviamente, de horca y cuchillo, como suele decirse para entendernos, lo que hacen es trasladar a los campesinos de sitio. ¿De acuerdo? Esas serían las aldeas de los arqueólogos, porque para esta etapa apenas tenemos información. Sí empezamos a tener información en torno al año 1000. Ustedes habrán oído hablar estos días de la reja de Salmillán, del becerro galicano. Por cierto, aunque, en fin, esto no es objeto de la conferencia, pero quiero recordarles que aquí, en esta sala donde están ustedes, va a haber una serie de conferencias que van a dar prestigiosos profesores como David Peterson, Ernesto Pastor, Fermín Miranda, Agustín Azcárate, Julen Manterola o Pachi Salaverry, que van a hablar de este fenómeno de digamos, de las aldeas de la reja de Salmillán, que yo ahora les voy a hacer un adelanto. Al tiempo va a haber una exposición en el archivo del 3 al 31 de octubre, donde se va a mostrar ese libro que tienen ustedes ahí, que es donde figura el becerro galicano. Bueno, perdón, que figura el documento de la reja de Salmillán, el libro es el becerro galicano. Un recordatorio. El becerro galicano de Salmillán de la Cogolla, donde aparecen esas aldeas que a continuación les mostraré, es un cartulario, es decir, una colección de textos que los monjes de Salmillán eligen, entre otros que tienen, para conservar en el futuro. Y en este caso se trataba de esta famosa reja de Salmillán, según la cual las aldeas alavesas, que ahora sabemos que existían gracias a este documento, pues, bueno, pagaban a Salmillán una reja de hierro, o 2 o 3, según el tamaño de las aldeas, o también ganado. En ese becerro contiene más o menos, como ven, 750 documentos, y el periodo en el que se extienden esos documentos son desde el 750 hasta 1194, que es cuando se redacta el becerro. Esa es una fuente fundamental, no solamente para la historia alavesa, sino para todo lo que gira en torno a esa Álava, Navarra, Burgos, La Rioja, etcétera, etcétera. La lengua del cartulario es el latín, un latín evolucionado, y hay una gran abundancia de topónimos vascos que, como dirá Michelena, no hay probablemente ningún documento medieval en el que los nombres vascos tengan un aspecto tan arcaico como este. Este ha sido el documento que los académicos de la lengua vasca han utilizado para cambiar el nombre de los lugares. Es decir, han tomado como referencia los nombres que aparecían en esa redacción. Allí se habla de 307 localidades, hemos hablado hace poco de 333 concejos, y aquí no están todas las circunscripciones de la Álava actual, con indicación de los tributos anuales, como antes les decía, hierro, ganado, que eran pagados colectivamente por los miembros de la comunidad aldeana o por un conjunto de lugares, como ahora les voy a enseñar, porque estas son las circunscripciones de la reja de Salmillán. Como ven, con esas denominaciones, les he traído aquí las dos más cercanas, bueno, algunas de las más cercanas. En el caso de Malizaeza, pues nos encontramos, allí estaba Gasteiz, que pagaba 3 rejas, es decir, tenía en torno a 30 vecinos, o en el caso de Arazúa, pues se encuentran otras localidades como el Orriaga, que van a visitar ustedes en el próximo jueves, perdón, no recuerdo ahora cuándo, me callo. En fin, todo unas circunscripciones que reunían a esas aldeas y que los monjes conocían bien. Esto no es un documento, digamos, del poder político de la época, no, es un documento de los monjes, que obviamente conocían muy bien qué es lo que pasaba en Álava y eran capaces de describir desde Salmillán de la Cogolla esas circunscripciones y esas aldeas. Reflexiones que seguro que mis colegas les contestarán abundantemente. Ahí nos encontramos con 1.700 kilómetros cuadrados, son los que reúne la reja de Salmillán,
Estamos hablando de 15 a 20.000 habitantes, recuerden esta cifra para posteriormente, 11 habitantes por kilómetro cuadrado, más o menos, y una densidad media de poblamiento de un lugar cada 5,5 kilómetros cuadrados. A nosotros no nos tienen que explicar cuál es la densidad de poblamiento en la llanada alavesa y ya sabemos que incluso está por debajo de esos 5,5. Obviamente esta es la media, ¿verdad? Ahí pueden ver ustedes por circunscripciones esos puntitos que son las aldeas, las 300 y pico aldeas que existían en el lugar. Pero esas aldeas de la reja se van complementando con el paso del tiempo y con la aparición en nuevos documentos con otras aldeas que no fueron citadas en ese primer momento y que demuestran el crecimiento demográfico a la vez y la incorporación de nuevas tierras y la creación de nuevas aldeas durante todo este periodo. En blanco ven los lugares de la lista del obispo Aznar que en 1257 se repartió los diezmos con sus canónigos y estos señores sí que controlaban. Iban lugar a lugar y sabían quién cobraba en cada lugar y cuánto los diezmos correspondientes en cada caso, ¿vale? Bueno, resultado, un crecimiento importante. Los franceses hablan de un mundo lleno de aldeas. Ese es el que vemos en Álava. Este mundo lleno de aldeas, que existe en otros lugares, no está en absoluto tan documentado como lo tenemos en el caso alavés, ¿eh? Esto es algo realmente excepcional, porque tenemos la lista de 1025, tenemos la lista de 1257 de Aznar, tenemos otras relaciones como la del cerco de Tarifa, en fin, y luego la documentación de los monasterios, etcétera, que van permitiéndonos observar cómo se van apareciendo nuevas aldeas. Durante el siglo XIII y el siglo XIV, desde finales del XIII, ese número de aldeas que sabíamos que existían se van reduciendo durante ese periodo de crisis, sobre todo durante el XIV, por causas económicas, básicamente porque se van abandonando aquellas aldeas que no reunían las condiciones, porque se habían conquistado tierras en altura que no ofrecían suficiente rentabilidad, y como les he dicho antes, también por causas sociales, es decir, los señores trasladaban a sus campesinos de un lugar a otro, allí donde les convenía mejor que sus explotaciones estuvieran bien, digamos, que proporcionaran una cantidad suficiente de rentas. En fin, a partir de ahí, ya les digo que este fenómeno se repite también en el siglo XVII y por tanto también hay algunos despoblados. Para que se hagan una idea, durante el siglo XIV y una parte del siglo XV se reduce ese número de aldeas en torno a un 14% de las que había en 1300, más o menos, ¿eh? ¿Cómo se gobernaban esas aldeas de la Alta y de la Plena Edad Media? Bueno, pues se gobernaban a través de una asamblea de vecinos. A nadie le extrañará que esto sucediera ya, esto que sucede ahora, o que puede suceder en algunos lugares todavía ahora. Esas aldeas medievales se gobernaban con esto que los historiadores denominamos, no sé si muy pomposamente, pero en latín queda, vamos, magnífico, conventus publicus vicinorum. Es decir, la asamblea de vecinos, la reunión de los vecinos, que se reunían vecinos, no habitantes. Los vecinos son propietarios, los habitantes pasan por allí. Y esos vecinos, que son los que tienen intereses concretos en esa aldea, son los que toman las decisiones. Esa asamblea normalmente era un consejo, un consejo abierto. Y con el paso del tiempo, ese consejo se va a ir cerrando y va a quedar en manos de esto que denominamos como los boni homines, como los hombres buenos del lugar, que en realidad son, digamos, la élite de ese lugar, ¿eh? Y que progresivamente los grandes propietarios, que de una manera u otra acaban interfiriendo sobre el conjunto de la comunidad y reservándose derechos, etcétera, que correspondían al conjunto. Ya veremos que después habrá otras intervenciones, como la de los señores, que esa sí que es mucho más depredadora, ¿eh? Porque al fin y al cabo, quienes vivían en ese concejo y iban a la asamblea vecinal a tomar decisiones, se las veían cara a cara con sus vecinos. Pero estos otros,
en fin, utilizaban la violencia de una manera... ¿Quién formaba parte de esas? Los vecinos, como les digo, pero esos vecinos también podían ser mujeres, sobre todo viudas, etcétera, que podían en ese momento concreto formar parte, como no, de la asamblea. No hay ahí distinción social, van todos a la asamblea. Otra cosa es que sus intereses en esa asamblea, como vecinos, puedan ser mayores en aquellos que son que tienen propiedades más importantes que aquellos otros que obviamente no los tienen. Y como les decía antes, en esta etapa fundacional lo que nos encontramos es con una asamblea que funciona con absoluta autonomía, que toma decisiones sobre aquellas cuestiones que, digamos, que le afectan en cada caso, insisto, monte, bosque, prados, tierras de labor, la organización del terrazgo en el momento en el que el ganado va a pastar después de la cosecha, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas cuestiones son las que resuelven los vecinos con el paso del tiempo. Ustedes que... Yo he nacido en Vitoria, pero yo tengo mis ancestros de pueblo también, obviamente. Y quienes sean más de pueblo que yo saben perfectamente que, al menos yo veía que mi madre conocía perfectamente, muchísimos años después de haber abandonado el pueblo, conocía los nombres de las piezas, que además estaban en euskañol, en euskera, pero, en fin, con una mezcla de castellano-euskera en muchas ocasiones, etc. Y sabía además de quién era. Y yo sé que ustedes que son de pueblos, aquellos que lo sean, también lo saben. Bueno, pues esto trasládenlo a la asamblea y trasládenlo a las decisiones que se toman en la asamblea. No es lo mismo que gobiernen unos que gobiernen otros. No es lo mismo que gobiernen los hidalgos que gobiernen los pecheros. Luego hablamos de ese asunto, ¿vale? Bueno, pero esto es, digamos, el esquema ideal. Porque esta no es una situación atemporal. En Álava pasaron cosas como en todos los sitios. Y desde el año 1000, que aparecen estas aldeas, donde supuestamente, perdonen por esta idea tan romántica que les he trasladado, que es verdad, pero eso no quiere decir que eso siempre existiera de ese modo, sino que sobre esas aldeas, sobre esos aldeanos, sobre esos vecinos y vecinas, intervienen los señores, por una parte, y las villas, por otro. Las villas son, en el fondo, un señor más. Vamos a ver un poco esto. Y entonces vamos a distinguir entre las aldeas de los señores y las aldeas de las villas, ¿de acuerdo? Bueno, simplemente por refrescarles la memoria. En Álava existió esto que conocemos como la Cofradía de Álava, ¿verdad? Una organización señorial que, digamos, tenía la jurisdicción en naranja, más lo que está en verde en Vitoria y Salvatierra, bueno, que... Salvatierra, Vitoria, y esto es la cofradía que no afectaba al conjunto de lo que es hoy Álava. Bien, los señores controlaban ese territorio, ejercían la jurisdicción civil y criminal que les había cedido el monarca, cobraban rentas a los campesinos, lo que llamaban el pecho forero, que no era otra cosa que el semollo y el boi de marzo. El semollo era una cantidad en trigo o cebada, y el boi de marzo, pues es lo que dice el término, un buey. Lo que pasa que con el paso del tiempo eso se acaba monetarizando y se cobra en dinero. Bien, y al mismo tiempo elegían un señor que normalmente era de las grandes familias del reino, los Lara, los Haro, etcétera, y bueno, que tenía como obligación la defensa del territorio. La defensa, controlaba los castillos del territorio. Bien, y esos señores, fundamentalmente los grandes señores alaveses, o los linajes principales alaveses, más los hidalgos alaveses, se reunían en el campo de Arriaga. Y en ese campo de Arriaga tomaban decisiones que les afectaban a esos, digamos, a esos hidalgos y a esos linajes, bueno, más o menos nobles. Lo importante de la cuestión es que en 1332 esa cofradía se disolvió, se autodisolvió. Lo hizo a cambio de obtener privilegios interesantes por parte de la corona. Por ejemplo, que todos aquellos que no sabían si eran hidalgos o no,
acabaron convirtiéndose en hidalgos gracias al privilegio que les concedió la corona. Y, por supuesto, a los principales linajes les concedió aldeas y les acabará concediendo, a partir de la guerra civil entre Pedro I y Enrique II, todo ese conjunto de señoríos que ustedes ven en el mapa. Lo único que queda de realengo ahí es Vitoria. Todo lo demás, salvo, bueno, por supuesto, la Guardia, que pertenecía al reino de Navarra, etcétera, bueno, pero todo lo demás se entrega a los señores. ¿Saben lo que dijo Alfonso XI en 1332? Que jamás entregaría a los señores ni una sola tierra alavesa. Sus sucesores, Pedro I y Enrique II, sobre todo, en pago a los servicios prestados en la guerra civil, acabó entregando todos esos señoríos a los señores alaveses. Y no solamente en Álava, sino también fuera de Álava. Bien, cuando se entregaban esos señoríos, se entregaba, por supuesto, la jurisdicción civil y criminal. La justicia pasaba a manos de los señores. Segundo, como quiere Trump. El segundo, se les entregaba minas, montes, todo lo que pudiera ser anteriormente del rey pasaba a sus manos. Los tributos reales que se cobraban allí. Y los vasallos, las gentes de las villas y de las aldeas de ese territorio pasaban inmediatamente a ser, digamos, de titularidad señorial y se convertían en vasallos. Bueno, ¿y qué pasaba entonces con esas gentes que vivían en las aldeas? ¿Qué ocurre? Porque, insisto, hasta entonces, bueno, más o menos, eran de realengo, es decir, la justicia era la justicia real. A partir de ahora va a ser la justicia señorial. Les he traído aquí un ejemplo que ha estudiado recientemente una querida alumna mía que se llama Inchane Sánchez, La Vaca, y que ha estudiado el señorío de los Rojas sobre Santa Cruz de Campezo y Antoñana. Bien, como pueden imaginar, cuando las gentes de Antoñana y de Santa Cruz de Campezo vieron aparecer a los Rojas, que fueron quienes los recibieron a finales del siglo XIV, en primer lugar se opusieron y lograron oponerse y rechazar a los señores durante un tiempo, pero al final tuvieron que aceptar el señorío porque, insisto, los señores, utilizando la violencia, acabaron controlando esos territorios y a sus vecinos. Bien, ¿en qué se traduce ese dominio? Bueno, además de en esa resistencia, en que la jurisdicción señorial, que era civil y criminal, implicaba el ejercicio de esa justicia sobre las gentes de las villas, en este caso Santa Cruz de Campezo y Antoñana, pero también sobre las aldeas de ese territorio. Sobre las aldeas de ese territorio. ¿Esto qué quiere decir? Que fundamentalmente cuando los aldeanos de Orbiso, por poner un ejemplo, tenían un pleito entre sí o con gentes de otra comunidad cercana, antes lograban, y también en esta etapa, digamos, lo resolvían apelando pues al acuerdo básicamente al acuerdo entre las partes, ¿no? Pero cuando no se llegaba a ese acuerdo, en esa segunda instancia, ahí intervenía el señor. Y evidentemente el señor lo que hacía era imponer sus intereses y decidir quién tenía o no razón en función pues, de su cercanía, de su condición social, etcétera, etcétera, ¿no? Eso modificó de una manera radical, digamos, el comportamiento de esos concejos y limitó de alguna manera la autonomía, la actuación de esos concejos. Eso no quiere decir que los concejos no dejaran de reclamar esa autonomía, sino que, como les decía antes, esa organización de la comunidad es la que les va a dar la fuerza necesaria para, si no enfrentarse al señor, sí llegar también a acuerdos con él. E incluso, tratar de que sus intereses no se vieran extremadamente perjudicados. Es decir, la organización de esos aldeanos en cada punto, digamos, les permitió mantener ese poder de interlocución, o sea que no piensen en esos aldeanos como campuzos, iletrados y gentes que no saben nada. No, quienes mejor saben qué es lo que pasa son ellos,
que son los que están allí, los que conocen sus intereses, los que conocen por qué el señor quiere aquello y no otra cosa, etcétera, etcétera, ¿no? Desde ese punto de vista, ellos van a mantener, y sobre todo cuando a finales del siglo XV, si me lo permiten, la tortilla se dé la vuelta digamos, el embate contra los señores empiece a generalizarse, en ese momento los vecinos van a recuperar en buena parte la autonomía que han perdido, porque muchas veces también las arbitrariedades de los señores han cometido tantas barbaridades que la justicia les acaba dando razón a los aldeanos, ¿no? De modo que, en fin, en Santa Cruz, por ejemplo, pues les obligaba a ir a cazar osos, porque en Santa Cruz había osos, cuidado. Yo qué sé, y todo tipo, les obligaba a cazar, les obligaba a hacer prestaciones en trabajo en sus tierras, les eliminaba todas sus capacidades administrativas, si es que podía, etcétera, ¿no? Y contra todo eso, lucharon los vecinos a finales del XV, y ¿cómo lo hicieron? Más adelante, cuando en cada caso hubo que hacerlo, ¿no? Intervenía en el nombramiento de los oficios, y además, normalmente en las comunidades, salvo que, sobre todo en la primera etapa, bueno, hidalgos y pecheros se repartían el poder, pero a partir de 1332, gracias a esos privilegios que reciben de Alfonso XI, los hidalgos acaban reclamando, en la medida en que solo podían ser juzgados por sus iguales, las alcaldías de las aldeas. Y entonces ahí empiezan también graves problemas, como veremos, que luego, como veremos también, se revertirán. Y en esa etapa de los enfrentamientos señoriales, como les digo, en muchas ocasiones los vecinos recuperaron el control sobre los concejos, y luego también hay aquí otro elemento, y es que esa nobleza, que es una nobleza territorial que ha recibido esos señoríos, a medida que pasa el tiempo, con la corte como reclamo, acaban abandonando, pues en este caso Santa Cruz, Antoñana, y se acaban instalando en otros lugares, sobre todo en la corte o en Toledo, en este caso también. Y desde ese punto de vista, digamos que es el control de los mayordomos, que tenían por costumbre, los mayordomos, esto es como los molineros, ¿verdad? A veces, salvando las distancias, pues trataban de aprovecharse al máximo, pero al mismo tiempo también ese abandono, esa lejanía de los señores hace que sus intereses ahí se abandonen y se dejen en manos. Muchas veces estos lugares, con las rentas que pagaban, en fin, representaban muy poco para los señores realmente. Era el poder y, bueno, el hecho de ser, llamados señores o hacerse ser llamados señores, lo que les daba, lo que les preocupaba de estos lugares, ¿no? Otra variante de cómo se gobernaban esos pueblos, y hablando de hidalgos y pecheros. Estos son dos, en fin, hermandades locales que ustedes conocen bien, Cigoitia y Zuya, con sus aldeas. En fin, este es un pleito que tiene lugar entre los aldeanos, pecheros, que controlaban los concejos en Cigoitia y en Zuya, y que tenían en esta preciosa ermita, que no sé a quién se le ha ocurrido reformar, pero que bendito sea, pues allí se reunían en esta ermita de Santa Lucía, que supongo que ahora la han rebozado de arriba abajo, pero era donde se reunían los pecheros de Cigoitia para decidir sus cuestiones. Es decir, antes hablábamos de una asamblea de vecinos, no, ahora hablamos de una representación en la iglesia de Santa Lucía de Ondátegui, de un conjunto de procuradores de las aldeas que van allí a tomar decisiones sobre asuntos que les interesan. ¿Y qué les interesaba en este caso? Pues lo que les interesaba es que querían que los hidalgos pagaran. Los hidalgos se resistían como gato panza arriba, porque obviamente ellos creían que no debían pagar. Pero como eran titulares de tierras que estaban sujetas a contribución, pues los vecinos querían que pagaran. En el entretanto, se produce, sobre todo desde el siglo XIV y durante todo el siglo XV y después, un fenómeno que es muy interesante, y son los matrimonios entre labradoras e hidalgos.
De modo que los bienes que las labradoras llevaban al matrimonio, los hidalgos decían que no pagaban porque ellos no pagaban y que como eran sus mujeres, pues que obviamente que no pagaban, ¿eh? Como pueden imaginar, el primo o el pariente... ¿Dónde está esto que me preocupa? Ah, perdón. O el hermano o el pariente de esa labradora que se ha casado con un hidalgo, le recuerda que tiene que pagar. Bien, entre 1465 y 1502, los labradores pecheros lograron darle la vuelta a esa tortilla y al final acabaron haciéndoles pagar, ¿eh? Aunque, pues en fin, con muchas dificultades, distancia, etcétera, etcétera. Pero en lo esencial lograron sus objetivos. Es decir, en muchos concejos, allí donde gobernaban los pecheros, obviamente las cosas eran diferentes que cuando gobernaban los hidalgos, que obviamente tiraban para sus intereses por encima de los del conjunto de la comunidad que no eran pecheros. Perdón, que no eran hidalgos. Otra cuestión importante, hemos hablado de las aldeas de los señores, hablemos ahora, aunque sea brevemente, de las aldeas de las villas. En Álava se fundaron 23 villas entre 1140 y 1337. Esas 23 villas, digamos, ocupaban, como ven en esos puntitos negros que aparecen ahí, en fin, se ven, ¿no? Luego les voy a enseñar otro mapa donde aparecen hasta los nombres, pero bueno, se ve también un poco mal. Desde esa distancia, supongo. Pero lo importante, los fueros de las villas lo que hacían era entregar a los gobernantes de esa villa las aldeas de la jurisdicción que recibían. ¿De acuerdo? Bien, y esto en el feudalismo, decimos los historiadores, se produce una superposición de jurisdicciones, ¿verdad? Está la del señor, está la del rey, está la de la villa, está la de la iglesia de turno, en fin, bueno, todo un conjunto, todo esto convive y se concilia desde el punto de vista jurídico, etcétera, ¿no? Bien, esas villas recibieron esas aldeas, pero ¿qué pasaba, por ejemplo, en el caso concreto de Vitoria, ya que nos hemos puesto en Vitoria? Bueno, en Vitoria había... les van a llevar al lugar de la Junta de Hijosdalgo de Lorriaga. Por cierto, yo una vez estuve por allí también dando una conferencia y les hice una pregunta que todavía no me han contestado. ¿Por qué todos los concejos quieren ser hidalgos? Y se han reunido en la iglesia, por Dios, en una casa de juntas que ellos mismos elaboraron, que elaboraron los hidalgos. En Vitoria había otra asociación, que era la Junta de Hombres Buenos Labradores de la Sarte, que antes lo era de Arechavaleta y que acabó siendo de la Sarte. Es decir, había una Junta de Hidalgos, que era la de Lorriaga, que era la que tenía más privilegios, será por eso igual que quieren ir allí, o porque simplemente hay una casa que yo lo entiendo perfectamente, pero era simplemente por provocar. Quiero decir que había una junta de hombres buenos, que eran la mayoría de la población del término municipal vitoriano. Vitoria, cuando se funda, no recibe ni una sola aldea. Bien, en ese mapa, como pueden ver, si pudieran verlo con detalle, sobre el círculo vitoriano, va recibiendo hasta 1332 ese conjunto de aldeas que, bueno, esto es una incorporación posterior, esto es toda la zona del aeropuerto, etcétera, ¿no? Que es creo que del 70, si no me equivoco, pero no se fíen de mí. Entonces, ese conjunto de aldeas ya estaba en 1332, es decir, los vitorianos entre 1181 y 1332 acaban consiguiendo ese conjunto de aldeas, que son 41, 42, si no me equivoco, que antes no tenían. ¿Y qué ocurre con esos aldeanos que ahora se relacionan con Vitoria y que antes lo hacían con la cofradía? Bueno, pues que Vitoria actúa como un señor. Los aldeanos siguen decidiendo sobre aquellos asuntos que les afectan, porque ellos son, en última instancia, los titulares de los montes, de los prados, etcétera. Ahora, si tenían un pleito entre ellos y no lo resolvían,
evidentemente, eso pasaba a una segunda instancia y el alcalde de Vitoria estaba sobrevolando la situación. Y si desde luego había un conflicto con otra comunidad, quien lo resolvía era el alcalde de Vitoria. Y esa influencia permanente, esa injerencia permanente del alcalde de Vitoria a través de la justicia y el control, insisto, el señor Vitoria era un señor de horca y cuchillo como todos los demás. Tenía la jurisdicción civil y criminal y resolvía todos los asuntos, ¿de acuerdo? Entonces, desde ese punto de vista, también aquí, como les decía en el caso de las aldeas de los señores, la injerencia de Vitoria, en este caso, sobre las aldeas, sobre las gentes de las aldeas, era muy importante. Y además, por supuesto, la ciudad acaba imponiendo una determinada fiscalidad. Uno de esos elementos de la fiscalidad que a mí me divierte mucho, porque para eso le dediqué un tiempo, que es el urundiru. El urundiru era un tributo que se pagaba por, por no pesar la harina en el peso público de la ciudad. Es decir, que un tipo de miñano mayor tenía que, teóricamente, pesar en el peso público de la ciudad, que no estaba en Miñano Mayor, sino en Vitoria, la harina que había molido. Primero se pesaba el trigo según iba uno al molino, porque nadie se fiaba del molinero, como les he dicho, y a la vuelta se pesaba el resultado de esa molienda, la harina, ¿vale? En Vitoria, los vitorianos eso lo hacían, porque cuando iban, con el trigo y luego pesaban la harina a la vuelta, pagaban 2 maravedís. Pero claro, las gentes de las aldeas no. Y un día los municipios vitorianos, que eran gente también de cuidado, pues lo que hicieron fue imponer un tributo, porque necesitaban ese dinero, a todos los aldeanos por esa circunstancia, es decir, porque no pagaban, el peso de la harina, ¿no? Y a partir de ahí se inicia un pleito que acaba en la Chancillería de Valladolid en 1513 y que termina siendo favorable a la ciudad. Algo increíble porque la ciudad no demostró nada, pero en un momento en el que se estaba conquistando Navarra, pues obviamente la Chancillería de Valladolid debió tener buen cuidado en no dar la razón a los campesinos que se la había dado inicialmente. Bueno, lo importante de esto es que los vecinos de esas aldeas vitorianas, los vecinos pecheros, no los hidalgos, fueron capaces de ir a la Chancillería de Valladolid ante la corona a exponer sus, reivindicaciones, diríamos hoy, y, insisto, hubieran ganado el pleito si no hubiera sido seguramente por la injerencia de alguien que acabó diciendo que aquello no podía ser, porque hubiera sido algo tremendo. Este es un tributo que no existía en ningún lugar de la península ibérica, ni que se sepa en Francia o en Inglaterra, que siempre han sido gente muy dura para esto de los tributos. Sí había en Italia, en ese contado italiano, los niños de teta pagaban también ese tributo. En Vitoria, las aldeas de Vitoria pagaban a partir de los 7 años. Pero en fin, eso se lo cuento otro día. Quiero decir con esto que era capaz de imponer ese concejo todo una serie de... Bueno, en el caso de Vitoria, además, Vitoria tenía un señorío, es decir, no solamente había esas aldeas de la jurisdicción, sino que además se le habían concedido, pues a partir de 1484 fundamentalmente, si no me equivoco, Alegría, el Burgo, Bernedo y el Valle de Zuya. Todo eso era señorío vitoriano. Y sobre ese señorío vitoriano, los alcaldes de Vitoria ejercían la jurisdicción. Es decir, mucho más allá de su jurisdicción, acababan teniendo también... Bueno, no quiero extenderme. Nos queda un último asunto, que es el de cómo se representaban los pueblos y cómo quedan los pueblos y su gobierno cuando se conforma la Hermandad General de Álava y se constituye en esto que conocemos como las Juntas Generales de Álava, ¿de acuerdo? Bueno, como ven en el gráfico, el de la derecha, bueno, las tierras, lugares, aldeas, etcétera, villas, elegían por cada hermandad, que son cada una de esas circunscripciones que aparecen en el mapa,
bueno, procuradores ante las Juntas Generales, y desde ahí pues se nombraban pues contadores, escribanos, letrados, etc. En Álava, los vitorianos eran los que controlaban esa hermandad y las Juntas Generales, básicamente, y era un vitoriano, fundamentalmente en esta etapa, Diego Martínez de Álava, quien, nombrado por el rey, gobernó el territorio entre 1499 y 1534. Dejó huella el hombre. Y desde luego, quiero decir, esto es importante señalarlo, ese control de los vitorianos, ¿no? Quiero decir con esto que, claro, a partir de ahora tenemos una nueva jurisdicción, una nueva superposición. Parece increíble, pero en un territorio tan señorializado como el Alavés resulta que aparecen estas hermandades cuyo fin último era, como reza, y seguramente que ustedes saben, en defensa de la justicia contra malhechores. Era un sistema de control del orden público. Es verdad que a veces los malhechores, y si no que se lo pregunten al conde de Salvatierra, pues eran también algunos parientes mayores y algunos señores del territorio. Pero, entonces, esa nueva jurisdicción actuaba también con los comisarios que aparecen por ahí, si yo no me equivoco, 2 comisarios, por ejemplo, que tenía la provincia y que iban resolviendo pleitos que afectaban a las distintas hermandades locales, entre sí, etc. Bueno, lo importante del asunto es que, claro, esto es un homenaje al señor Mendizábal. ¿Quiénes eran los procuradores de esas hermandades locales alavesas? Bueno, la verdad es que no tenemos padrones de riqueza, salvo en el caso de Aramayona, de ahí el homenaje al señor Mendizábal. Bueno, ¿quiénes podían ser procuradores? Vecinos, hombres buenos, de buena fama, idóneos, honrados, de buen deseo y autoridad, porque hagan y ordenen bien las cosas de la dicha junta, y ricos y abonados cada uno de ellos en cuantía de 40.000 maravedís. Muy interesante este pequeño detalle, porque, claro, ¿quién tenía 40.000 maravedís de renta en esas tierras alavesas en ese momento? Bueno, el único sitio donde hemos podido localizar digamos, un padrón de riqueza donde aparecen las cantidades que tenían y que evidentemente además había hecho la hermandad, es en Aramayona. Si se fijan ahí ustedes, bueno, más o menos se ve los nombres. Bueno, en azul siempre es el mismo nombre, que es Juan Pérez de Urrutia, ¿de acuerdo? En negro está Domingo Ibáñez de Amézua, pero ya ven que Juan Pérez de Urrutia está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 veces. Es procurador durante 9 veces, entre 1503 y 1517. Es decir, que en realidad en Aramayona había 4 o 5 personas que tenían esa cantidad de dinero que les permitía acceder a las Juntas Generales de Álava como procuradores. De ahí ellos podían participar o no en la junta particular, que es ahora lo que llamamos la Diputación, donde hay representantes, es decir, una especie de gobierno, pues como ahora lo entendemos, y, bueno, como ahora lo entendemos no, quiero decir que había una especie de gobierno, nada más, porque nada tiene que ver con el actual, pero, es decir, esto nos muestra, esto no es algo excepcional lo de Aramayona, no, es algo bastante común. Igual en la llanada pues podía haber pues un número mayor, en vez de 5 pues eran 10, pero era un grupo reducido de individuos que al final pues eran quienes podían acceder a los oficios de la hermandad, alcaldías, procuradurías, las comisarías, acceder a la Diputación, etcétera, etcétera. A la Junta particular, quiero decir, etcétera, etcétera. Pero debajo hay una lucha soterrada que se mantiene en el tiempo entre los hidalgos y los pecheros. En la mayoría de las hermandades los alcaldes eran hidalgos, por esta cuestión que antes les he señalado. Pero los pecheros utilizaron todo lo que estaba en su mano para revertir esa situación, ¿no? Entonces, uno de esos ejemplos típicos
es el caso de Cuartango, donde ellos, digamos, tomando como referencia las disposiciones de la Hermandad General del Reino, según la cual en los lugares donde hubiera más de 30 vecinos era posible elegir un alcalde hidalgo y otro pechero, diciendo, oiga, es que aquí hay más pecheros que hidalgos, hicieron todo lo posible y lo consiguieron para digamos, tener un alcalde que fuera pechero y no hidalgo. Hay una imagen que yo siempre tengo en la cabeza cuando hablo de esto, y es que en un momento determinado digamos, el representante del duque del Infantado en las tierras alavesas en 1530 tiene que nombrar a un representante y por primera vez elige un pechero. Lo que ocurre es que los hidalgos se oponen, en fin, con toda su fuerza, y aparecen allí armados. Lo mismo hicieron los pecheros, con lo cual el asunto quedó bastante equilibrado, pero lo que pasa que a favor de los pecheros, es decir, si al mayordomo del duque del Infantado no le quedaba otro remedio que nombrar a un pechero, es que el asunto estaba muy mal, es decir, estaba cumpliendo la ley simplemente. Pero la oposición de los hidalgos en ese sentido, en fin, esto es un poco para que entiendan hasta qué punto esa pelea se mantiene en el tiempo y soterradamente desde cada uno de esos concejos pequeños que hemos visto se acaba trasladando también a la hermandad, ¿no? Bueno, estos son, y no, lo siento porque no lo van a ver, bueno, pues las... ¿Cómo queda en el vecindario en el acopiamiento, que es un vecindario de 1537, las hermandades locales y las cuadrillas? Las cuadrillas, como saben, no era este asunto de que se juntaban para ir a tomar potes a algún lugar cercano, sino que era una organización territorial donde se incluían, si ustedes se fijan bien, bueno, salvo en el caso de Vitoria, que es la más grande, bueno, en el resto los pagadores que hay son más o menos parecidos, Son 500 y pico en todos los casos, 577, 573, 568. Es decir, son unidades fiscales. Ahora esas cuadrillas tienen otro carácter, son cuadrillas también electorales, si no me equivoco, señora diputada, corríjame, y no hay esta, pero esta es una idea fiscal, es decir, para evitar que haya diferencias entre unos y otros, se organizan, y bueno, claro, y así Vitoria se hace con la más grande. Vitoria era no solo la que tenía el diputado general, sino, recuerden, esto todavía se hace, hay 2 sesiones, si yo no me equivoco, de las Juntas Generales en la actualidad. Uno de ellos es la de Tierras Esparsas, donde toque, y otro es en Vitoria. El último domingo del mes de noviembre. Tienen ustedes oportunidad de acudir, pero esto era así, ¿no? Y todo el mundo venía a... ¿Sabe cómo le llamaban los reyes a Vitoria? La ciudad de la provincia de Álava. Es decir, no cabía en la cabeza de los reyes otra cosa que no fuera Vitoria, que era el único lugar de realengo y que era, por tanto, quien representaba a los reyes mejor que nadie, no esos otros lugares de señorío. Aunque los vitorianos y el resto de las gentes de las villas, independientemente de que fueran o no de señorío, fueron capaces de montar esa hermandad en 1463 y constituir lo que hoy entendemos que es la provincia de Álava. Termino. No quiero que me odien, que ya lo habrán hecho lo suficiente. Para terminar un poco con esa idea inicial de la que les hablaba. La fortaleza, quiero insistir en la fortaleza de esas comunidades aldeanas que la muestran en todos los contextos, frente a los señores, frente a las villas, frente a la hermandad. Siempre se mantienen, bueno, con sus altibajos, obviamente, pero mantienen esa autonomía y esa interlocución con los señores, con las villas, con la hermandad, con otras gentes de las comunidades vecinas, etcétera, etcétera, ¿no? Eso no se puede entender, como les decía al principio, sin que no haya una potente organización comunitaria, porque esto de ir a un pleito no es gratis, Hay que pagar, hay que organizarse, hay que elegir abogados, hay que elegir a alguien que te represente, hay que darle ideas a ese que te represente para que cuando vaya al pleito te defienda.
Y eso hay que comunicárselo. En fin, toda una serie de cuestiones. Los pleitos son largos, costosos. Hay que viajar. Hay que viajar a Vitoria, hay que viajar a Valladolid, hay que viajar a distintas instancias judiciales. Y si el asunto, como el Urundiru, ya se plantea como más grande, hay que ir a hablar con el rey. Y se va. Es decir, y esa organización no puede entenderse también si detrás no hay un reconocimiento por parte de los interlocutores, del rey, de la hermandad, de quien fuera. Y esto es, a mi juicio, digamos, una constante que es importante tener en consideración. Y para terminar, como les he venido anunciando, esos condicionantes sociales y económicos determinan el proceso de construcción política provincial. El acceso al poder político se hace en función de la riqueza. Es decir, los individuos que no tienen 40.000 maravedís se quedan fuera del invento. Les recuerdo que había otras situaciones que no eran mejores. En Guipúzcoa, quienes no sabían leer y escribir en castellano no iban a las Juntas Generales. Y les advierto que eso no fue una imposición de la corte madrileña, sino de las Juntas Generales guipuzcoanas, porque quienes estaban allí decidieron que, obviamente, ¿cómo iban a ser representados por gente que no sabía hablar castellano? Era una forma de discriminación como cualquier otra, la lengua, en este caso. Bien. Y esa construcción política provincial se acabó, digamos, cimentando sobre esos intereses políticos de las élites locales, pero sobre todo esas élites, en el caso alavés, eran el patriciado urbano de Vitoria, los comerciantes, los maestros artesanos, básicamente, los principales propietarios y también los labradores más ricos. Todos esos, digamos, acaban confluyendo en esos intereses que acabarán dando lugar a la hermandad alavesa. Oiga, ha sido un placer. Bueno, si ustedes tienen algo que decirme, es el momento. y es que qué placer, ¿no? Y qué bueno es tener alguien, una fuente de conocimiento que, bueno, que nos ponga también en nuestro sitio y seamos conscientes de muchas cosas, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que nos da el conocimiento, ¿no? Y el espíritu crítico. Muchas gracias. Venga, que seguro que tienen ustedes preguntas que hacer. Una cosa quería decir yo, ya que estamos hablando de los concejos y están ya desde hace muchos tiempos los ayuntamientos nos tratan de una forma totalmente peyorativa. Ya no solo nos han cambiado el nombre y somos la Junta Administrativa de la Junta Administrativa. El Ayuntamiento de Vitoria, en sus escritos, ni siquiera pone eso, pone la entidad local menor. En una convocatoria de subvenciones que había hace 2 o 3 años, leí 19 veces venía expresado la entidad local menor. Ni una vez decía el concejo. Ni una. Y ahora que están haciendo la nueva norma foral de concejos, yo ya he hecho bastantes aportaciones en eso, no sé si lo tendrán en cuenta. Porque incluso la Diputación, que está ahora en vigor, en el preámbulo, dice, las juntas administrativas son, luego ya en el siguiente ya todo dice concejos, pero en el preámbulo, las juntas administrativas. Y ya lo de las entidades locales menores, es que eso a mí... te puede. Eso me mata. O sea, es un esto peyorativo. Los juristas es lo que tiene, que se ponen a distinguir y es tremendo, pero... No, si no son los juristas, son los funcionarios del ayuntamiento. Claro. Sí. Suelen ser abogados. No. Hacer falta, mira, No. el próximo, si me lo permites, Ramón, por eso hace falta venir donde Ortiz de Orruño. Sí. Porque, claro, nos hemos quedado donde nos hemos quedado, ¿no? Bien, tenemos ya una idea. Pero fíjense en qué siglo nos hemos quedado. Claro, ¿qué es lo que va a ser el martes que viene? Pues porque hemos llegado a entidades
entidades locales menores. Sí, O sea, hombre, es que el Ayuntamiento de pero Vitoria no es que una entidad también va a local menor. tener, y aunque no vengamos hasta hoy, porque vamos a hacer muchas más cosas dentro de los años que vienen, sobre concejos y sobre nuestra tierra, y bueno, realmente usted tiene toda la razón. Claro, ahora hemos pasado de aquello a esto, local menor, entidad local menor, pero bueno, todo tiene una explicación, guste o no, por eso hay que venir el martes que viene, ¿eh? O sea, De todos modos, si me permite, Elena, esta es otra constante. Es decir, claro, es que, a ver, usted que además, bueno, seguro que aquí hay mucha gente que hace aportaciones como usted, pero a algunos nos cuesta hacer aportaciones. Quiero decir que uno se acaba aburriendo de casi todo, ¿verdad? Pero no, quiero decir que el poder juega con ese tipo de elementos, ¿no? Pero también esos concejos aldeanos, como le digo, en fin, han sobrevivido, ¿eh? Ya no, ya estamos en... Bueno, no, tranquilidad. Estamos para esperemos salvar los que no. concejos. Esperemos que no, pero... El concepto figura en una lista en el BOTA en peligro de extinción. Bueno. Pero no nos Esto ha yo dicho su ya- concejo. No nos ha dicho cuál es su concejo. Figuren. Hombre, Pues ¿cómo va a morir? En peligro de extinción. Que no, hombre, que no. esperemos que no. Ya iremos como los pecheros. No. Nos descuentan 200 euros en el IRPF porque están en peligro de extinción. Bueno, pues entonces, oiga, va a haber que ir a Mendiguren. Puedes ir a vivir allí. Bueno, yo tengo que decir una cosa sobre el asunto de los concejos. Dígame. En la Real Academia, yo soy académica de Euskal Chandía, ¿no? Y entonces, claro, en ningún lado hay concejos de toda Euskal Herria. No, pero es que tuvimos que ponernos una vez para decir, no, pues concejo se va a decir concheju, porque no es localidad, no es barrio, no es esto, es concejo. Y por eso se llama conchejo, y por eso se llama concheju, y por eso se llama cuadrilla. Y estos no tienen ni cuadrilla los vecinos, quiero decir, los de al lado. No tienen ni cuadrilla, ni concejo, ni nada. Y hay que reivindicar todo aquí. Hay una cosa significativa. En la ley municipal del País Vasco se refiere constantemente a los concejos, no a las juntas administrativas ni entidades locales menores, Claro, concejos. Y esa es la ley municipal del País Vasco. Porque esa es la base de la esencia, como usted dice. O sea, que la han hecho gente de Vizcaya y de Guipúzcoa que no saben lo que son los concejos, pues bueno. Ahí. No, ya. Seguro que había alguna a la vez por allí. No sé. No sé. Bueno, No sé, porque si hubiese tranquilidad. habido hubiese puesto entidad local menor. Tranquilidad. A ver, más preguntas. Sí, pero bueno, venga, tira. Hoy una pregunta. En el documento de la reja de San Millán hay pueblos de Álava que no aparecen, entre ellos toda la parte oriental de Treviño, ¿no? ¿Eso es debido a que pagaban algún otro monasterio impuesto? Porque me imagino que pagarían a la iglesia sí o sí, ¿no? Entonces, claro, y digo esto porque algunos treviñeses que son partidarios de la anexión a Castilla, dicen esto como una prueba de que Treviño nunca ha sido Álava, ¿no? Entonces, A ver, tampoco están no hay aldeas en la reja, en Ayala, por ejemplo, ¿no? O en... La Rioja. Sí, claro, en La Rioja. Un momento. Que le llevo usted... Ni la montaña. O sea, ni la parte. Claro, es ni decir, por ejemplo, el ahí Valle hay- de Arana. Ahí hay, como ve, muchas lagunas, incluso cuando hay puntitos blancos, que esos puntitos blancos Sí, son... los más No, perdón. Estos son los puntitos blancos importantes. Ahí hay zonas de Álava que no están. Y por lo tanto, a ver, yo sinceramente creo que relacionar el documento de la reja con la no presencia de Treviño en la provincia de Álava actual, bueno, eso se lo dejo porque Ortidio Ruño, pero que para eso editó un libro con una gente muy interesante. Pero vamos, yo sinceramente creo que no tiene nada que ver. A ver, ese documento, en fin, si yo puedo decir algo como medievalista, que no soy ningún experto en la materia, e insisto, se lo van a contar aquí con detalle, pero vamos a ver, son los monjes los que en San Millán elaboran ese texto. Seguramente lo hacen apoyándose en textos fiscales
anteriores, porque si no, no se puede entender el conocimiento que tienen. Enrique Kenner y Alberto Gárate publicaron una vez una cosa sobre estas circunscripciones y ellos seguían el itinerario que teóricamente seguía el recaudador. Y ellos decían, y es verdad, que tiene una lógica enorme la evolución. Perdón. Está publicado, además. Sí. Cómo el recaudador va yendo aldea en aldea. Supuestamente, porque igual probablemente esto no se recaudó nunca. Vete tú a saber, porque ahora, eso sí, los monjes en San Millán de la Cogolla lo tenían muy claro. ¿Dónde estaban? Los nombres que tenían y qué es lo que tenían que pagar. Y además, pues seguramente, en fin, echándole un poco de imaginación, dijeron, bueno, pues esta localidad tiene menos de 3 o de 2 o de una reja, y juntaron algunas y otras, pero ellos tenían un conocimiento, ¿eh? Eso nada tiene que ver con lo que pasó 500 años más tarde, cuando se funda la hermandad y no entra Treviño, que pertenece a un señor que, bueno, pues no acaba entrando entre la hermandad, pero, perdón, el condado, y que después que hizo la distribución provincial en España, pues el Burgos no acabó metiéndola, ¿no? Pero esto, insisto, tiene usted exactamente detrás de usted al señor Ortiz de Orruño, que se lo va a explicar con un detalle que yo no soy capaz de hacer. Él está mirando como despistado, pero vamos, no, le va a tocar. Yo estoy seguro que pagarían a otro monasterio a una cosa por la iglesia siempre ha cobrado. Bueno, en eso le doy la razón. Yo ¿Qué también. quiere que le diga? Pero no lo sé, ¿eh? Si no hay nada más. Por una cuestión de tiempo, ¿eh? Bueno. Bueno, que haya un municipio en Álava que con las dictaduras y tal, su primer consejo fue por eso, por la ambición, por eso la... Después no lo han vuelto. Se ha pedido 2 veces, creo que en la normativa, lo que manda con ley, esas 4 condiciones. En ese municipio, pues bueno, creo que nos tiene muy... Y lo que ha dicho ese periodo de extinción, como concejo no, pero como pueblo también. O sea, ya no tenemos niños. En su día, en San Millán de la Cogolla, teníamos más población que lo que era el municipio. Entonces creo que es un lastre que tenemos en Álava que lo tenemos que recuperar entre todos. O sea, y ya uno ya se cansa. Y además es que hay mucho hablado. Pero hay aquí Arriba el ánimo. ¿Eh? Arriba el por ánimo. supuesto. Pero hay una cosa que le quiero decir. Evidentemente, esto usted sabe que está pasando en medio mundo, porque eso que llamamos la España vaciada en Álava tiene también sus cosas, ¿verdad? Pero hay una cosa que esos concejos no han perdido nunca, que son el monte, el bosque, los derechos, etcétera, etcétera. Esa es, y que cada vez esa población, cada vez menor dentro de cada una de esas localidades, bueno, eso tiene también consecuencias sobre, evidentemente, es decir, desde el punto de vista del valor, pues no me atrevo yo a hablar de eso, ¿verdad? Pero quiero decirle que eso nadie se lo ha quitado, aunque, por supuesto, la Diputación vele, pues porque el monte, si es que lo hace, que no lo sé, pues esté cuidado, etcétera, etcétera, etcétera. Que eso, supongo que también ustedes, dentro de las obligaciones, pues que antes comentaba Elena, pues seguramente también tendrán cosas que decir. Pero eso, es decir, la población ha disminuido notablemente y, en fin, nadie lo duda, pero al mismo tiempo sus derechos, sus bienes patrimoniales, digamos, como comunidad, eso no ha desaparecido. La verdad es que lo han escriturado al nombre de ayuntamiento. Incluso tienen contestación parcelaria, están escrituradas al nombre del ayuntamiento, teniendo escritura pública y en el registro de la propiedad al nombre del concejo. Los montes están a nombre del municipio. Incluso la casa que se hizo de pastor, incluso de Verena, Estifarre, por ejemplo, yo no sé lo que se cobra, no sé nada. O sea, que nos tienen totalmente... Ya ves cómo. No tenemos venta. O sea, no existe. Además, que luego llevan un día al año, van pues haciendo pues una ostentación de poder y de soberanía. O sea, ya
Lo siento, pero yo a eso Páseme. No, no hay le que abrir puedo la ventanilla, contestar. pero no, en este momento no tenemos la ventanilla abierta. No sé cómo se cierra esto. Muy bien. Sí, Bueno. sí, ya voy. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Yo no sé cómo se apaga. Bien. ¿Dónde van? ¿Pero dónde van? Espera. No, bueno, ahora, ya para terminar esta estupenda conferencia, Celedones de Oro y su presidente, que no le veo, José Mari Vélez de Mendizábal, se le va a hacer al profesor José Ramón Díaz de Durana, socio de Celedones de Oro, para que siga aportando. ¿Quieres decir algo? Tengo que aclarar que cuando se ha referido a la mañana y me lo ha dedicado, tengo que aclarar que yo no tengo 45.000 maravedís. Nadie lo ha dicho. Sin embargo, le vamos a ofrecer. Muchas gracias. Qué detalle. Y ya forma parte de la institución. Nada, este año estaba allí en la balconada cerca, o sea que mira. Muy bien, muchas gracias. Ten cuidado con la mano que se rompe. Bueno, entonces terminamos aquí. Muchísimas gracias. Quedamos el próximo martes, que tenemos que seguir. Y la oficina ciudadana todavía no hemos abierto, pero bueno, por lo menos estamos para enterarnos de qué va un poco nuestra tierra. Y les esperamos a todos el próximo martes con el profesor Ortiz de Orruño. Gracias por venir.